Hola amigos, voy a hacer un nuevo video. Esta vez voy a hablar no de política contingente, no de lo que pasa ahora, sino que de historia, que es un tema que a mí me encanta, del que sé mucho, humildemente, y que tiene que ver con las últimas declaraciones de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, acerca de que el rey de España no debería ir a su país y que debería pedir disculpas por todo lo que pasó hace más de 500 años en la época de la conquista española, ¿no es cierto? También llamada colonia, qué sé yo. Eh, bueno, hay mucha gente que ya ha desmentido y ha dicho que es una estupidez lo que dice Sheinbaum, que por cierto no es una persona indígena, no es de un apellido maya precisamente. Ella es judía de origen lituano, que tiene muy pocas generaciones en México y que obviamente nadie de sus cercanos vivió ningún oprobio ni nada por el estilo. Pero en todo caso, gran parte de la clase alta o intelectualidad mexicana en realidad son más bien descendientes de los españoles que llegaron allá y no de los indígenas que estaban allá. Esto es bien interesante también, que es un argumento que repiten mucho los españoles y que tiene razón, porque por ejemplo los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de Andrés Manuel López Obrador estaban más bien, digamos, entre la clase opresora, por decirlo así, y no en la clase oprimida. Este es un argumento que repiten mucho los españoles y que está bien. Ahora, para mí no es el mejor ni el principal argumento, porque verdaderamente, para mí el mejor argumento tiene que ver con cómo fue el proceso de conquista y la diferencia que tuvo el imperio español, que fue un imperio generador tipo imperio romano, con los imperios extractivos, extractivistas, mercantilistas, como lo fueron el británico, el francés, el portugués incluso, el holandés, que fue los que estuvieron en América, digamos, holandés, británico, francés y portugués, además del español, que el español fue el más grande, el más poderoso, pero mucha gente ignorantemente toma y adopta posiciones que se inventaron en la época de la leyenda negra anti-española, eh, achacándole todos los males de la actual Latinoamérica o Hispanoamérica a lo que fue la conquista española y todo lo contrario. La conquista española, por ejemplo, hizo muchísimas universidades, hizo muchas obras públicas, puentes, alcantarillados, tremendo alcantarillado. De hecho, Santiago, la mejor parte para vivir cuando hay inundaciones, por ejemplo, donde menos se inunda, es el centro de Santiago y eso es todo un sistema alcantarillado o cloacas, como dirían en Argentina, que lo hicieron los españoles. Y es espectacular, es buenísimo, no se inunda nunca porque es muy grande, muy amplio, bien hecho. Y eso que es una zona altamente inundable por ser la parte más plana de un valle, digamos, donde escurre desde la cordillera el agua y se junta, digamos, podría posarse en el centro de Santiago y no pasa nunca. Todo Santiago se puede inundar menos el centro de Santiago y eso lo hicieron los españoles. Ese es solo un ejemplo. Hicieron hospitales, hicieron universidades, hicieron un montón de cosas donde expandieron su cultura. Los españoles no venían a sacarnos el oro, como se dice. Y la cantidad de oro que sacaban era verdaderamente poca en relación a lo que sacan hoy día los países, por ejemplo. Cuando países como Perú dicen devuélvanos el oro, Perú el día de hoy, en un año, exporta muchísimo más oro que todo el que exportaban, que todo el que le dieron, digamos, entre comillas, a España en la época colonial que duró casi 400 años. O sea, estamos hablando de que el oro lo tienen, el oro lo tienen. Otra cosa es que hagan con él, otra cosa es la corrupción e ineficiencia del actual Estado peruano. Eso es otra cosa, otro tema. Pero además decir que a cambio de ese oro que supuestamente se llevan los españoles, dejaron un montón de obras públicas, alfabetización, universidad, etcétera. Arte. Hay un hermoso arte barroco ahí en las iglesias en Perú. Y todo eso es capital cultural, capital que se utiliza hasta el día de hoy, que genera plata, genera dinero, genera divisa por medio del turismo. Por ejemplo, mucha gente que va a Lima a conocer todo lo que fueron, digamos, antiguos monasterios, iglesias, el Palacio Arzobispal, que se yo, un montón de cosas que hicieron los españoles en Lima. El Real Callao, perdón, el Real Felipe en el Callao, que es un tremendo castillo, una fortaleza que hicieron los españoles también, es un centro turístico, etcétera. O sea, es muchísimo lo que dieron los españoles
a América, a diferencia que, por ejemplo, los portugueses en Brasil, en lo que ahora es Brasil, que es la mitad de Sudamérica, que es un enorme país, y que a diferencia de los países hispanos no se dividió en muchísimos países, sino que se mantuvo como una sola colonia Brasil y posteriormente como un solo país independiente. Los portugueses en Brasil no hicieron una sola universidad. Y los ingleses en América del Norte también hicieron relativamente poco. Las ciudades coloniales que hay, que hicieron los británicos en el actual Estados Unidos, son muy pequeñas, eran muy pobres, eran básicamente de madera, Boston, qué sé yo. Queda muy poco de lo colonial también en Estados Unidos por eso, porque era muy pobre. Así que básicamente eso. eh, y no hay comparación con los centros históricos de Quito, de Cartagena, India, de Ciudad de México, de Puebla. Sí, los españoles dejaron un legado gigantesco. El mismo Cusco, a pesar de que tiene un legado indígena incaico, los españoles hicieron una especie de ciudad española propiamente tal, arriba en Cusco, y Cusco en muchos aspectos se parece a ciudades del sur de España hasta la actualidad. Y fue enorme el desarrollo de todo tipo que trajeron los españoles acá, de caminos, de todo. Y eso es como para desmentir un poco una parte de lo que se dice que los españoles no dejaron nada acá. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el hecho de que acá había imperios que esclavizaban a otros indígenas. Y esto es algo que se sabe relativamente poco. Pero los españoles, sobre todo en México y en Perú, cuando llegaron a enfrentar a grandes imperios como el azteca y el inca, lo que hicieron fue liberar a otros pueblos indígenas que estaban siendo sometidos por los imperios. ¿Ok? No es que acá se vivía en paz y amor y estupideces como cree alguna gente de izquierda, no. Acá había guerras permanentes, matanzas permanentes, antropofagia, canibalismo, tortura, cercenamiento, etc. Muchas veces hasta por sus religiones eran antropófagos, mataban, comían gente, hacían sacrificios. Y no era uno que pasaba cada tanto, era diariamente se iban matando y matando gente y se sacrificaban al sol, qué sé yo, las divinidades que tenían ellos. Sobre todo en el Imperio Azteca fue una cosa terrible. Todavía se discuten las cifras de sacrificio humano y muerte, asesinato, canibalismo que hubo en la época de los aztecas, pero se habla entre 5.000 y 200.000 sacrificados al año, que muchísimo menos que lo que murió en enfrentamientos entre los españoles cuando fueron allá. ¿Ah? Los españoles en el fondo dejaron muchísimo menos víctimas indígenas, y a diferencia de las colonias que hay en Brasil, en Haití, en Estados Unidos, en Canadá, los países hispanoamericanos todavía tienen mucha sangre india. Eso justamente te demuestra que no hubo tanto genocidio, sino que fue más bien una mezcla, un choque de cultura. Obviamente hubo muertes por las enfermedades que traían los españoles, para los cuales los indígenas americanos no tenían suficiente defensa, no habían desarrollado defensa porque no habían tenido esos ataques, digamos, bacteriológicos, por decir así, porque a medida que tú vas teniendo, digamos, o tus ancestros van teniendo ciertas enfermedades, el ser humano va desarrollando ciertas defensas que obviamente los indígenas americanos, al estar aislados en un continente distinto, no las tenían. Porque si vemos en un mapa, Europa con Asia están totalmente conectadas, entonces pasando de un lado para otro las epidemias y enfermedades, y en menor medida África también está medio conectado con ellos. Entonces, de alguna u otra manera, todo el resto del mundo está bastante conectado, fuera de América y probablemente algunas zonas como Australia. Pero todo el 3/4 del mundo está de alguna manera interconectado, y por lo tanto las enfermedades, diferentes cosas, la peste negra, viruela, etcétera, pasando de un lado para otro. Cosa que no llegaba a América. Y por lo tanto muchísimos de los indígenas murieron por eso, no por enfrentamientos ni por ser asesinados por los españoles. Sí hubo algunos asesinatos de españoles, perdón, de indígenas por parte de españoles, pero fue muy mínimo y fue más bien una cosa personal o una cosa eh, propia de algunos españoles que incluso desobedecían las leyes de su país, donde claramente la reina Isabel la Católica, desde el principio de la conquista, siempre dijo que se debía respetar a los indígenas, se debía cristianizar a los indígenas y que se les debía tratar como súbditos de la corona, y ojalá protegerlos incluso de justamente algunos españoles malos que llegaban allá, a América, digamos. Así que eso básicamente me está saliendo un video relativamente largo, como de 10 minutos. Si alguien quiere más especificaciones, qué sé yo, no hay ningún problema.
pero como digo, no se trata de ser un hispanista cegado ni decir que todos lo hicieron bien, pero evidentemente fue mucho más humana y justa, decente la conquista española que cualquier otra conquista que hubo en territorio americano o incluso lo que hicieron después los europeos en África o en Asia. En América los españoles venían principalmente a evangelizar, evangelizaban indígenas, ganaban, digamos, más que ganar riqueza en este mundo terrenal, lo que intentaban era cautivar y cultivar almas para el más allá, porque era todavía un pueblo tremendamente católico, tenían alta, había mucha influencia en la iglesia y había alta importancia de lo que son las cosas, digamos, espirituales dentro de prácticamente todos los conquistadores. No nos olvidemos que España venía de una especie de guerra religiosa que fue la reconquista española expulsando a los musulmanes, por lo tanto la gente era muy fervientemente católica y no era chiste que venían por eso, venían a evangelizar, venían a expandir el catolicismo, así como ellos habían evitado que se expandiese el Islam en Europa. Entonces ellos tenían una cosa muy épica del cristianismo, el catolicismo, que obviamente al día de hoy el pueblo español no lo tiene y que se ha ido perdiendo la mayor parte de Occidente. Ya no quedan guerreros cristianos dispuestos a sacrificar riqueza, vida, etcétera, en pos de un ideal, digamos, sublime, supremo, superior. Como en este caso sería el cristianismo y más específicamente el catolicismo. Obviamente también venía gente a buscar riquezas, sí, eso es lógico, pero para eso estaban las leyes y para controlarlo y para que no hicieran, digamos, fechorías contra los indígenas, etcétera, etcétera. Y eso en general se cumplió. Lo mismo vamos a hablar, no sé si yo ya lo he hablado acerca de la Inquisición. La Inquisición era un tribunal donde se juzgaba y no necesariamente era que llegaban y guillotinaban y mataban gente y torturaban gente. Esas son ridiculeces que se fueron inventadas durante la época de los choques entre España y países como los Países Bajos, digamos, Holanda y el Reino Unido o Inglaterra. España tuvo mucho tiempo peleado con ellos y estos otros países se dedicaron a expandir una leyenda negra en contra de los españoles, mientras que ellos eran mucho peores. Los protestantes, los calvinistas, los hugonotes, eran gente muy intolerante religiosa y que se dedicaba, por ejemplo, a apedrear o asesinar gente acusándolos de brujas. Fueron famosas las cacerías de brujas en el norte de Europa y que fueron muchísimas más las víctimas de esa gente, de turbas, que la que puede haber habido en España por parte de la Inquisición, que no eran turbas, era un tribunal donde había defensa, había de derecho a defensa y por lo tanto había justicia. Obviamente, de repente podemos estar en contra de muchos de esos fallos, pero en general eran juicios que eran largos, que eran bien estudiados, meticulosos, y no tiene nada que ver con lo que hacían los protestantes en Norte de Europa, que como digo, era una turba ahí de gente matando gente, acusándolas de brujas. Si no me creen, pueden buscarlo en internet, cacería de brujas. En países como Holanda, países como Alemania, países como el actual Luxemburgo, que actualmente son países que nos parecen muy civilizados, pero no lo eran en ese momento, y justamente en parte por el protestantismo y sobre todo por sectas dentro del protestantismo que eran muy radicales, etc. Así que, y bueno, ni hablar de cómo fueron tratados los indígenas en Estados Unidos versus en México o en Hispanoamérica en general, que hubo un trato muy distinto. Por ejemplo, los españoles le reconocían títulos de nobleza a los indígenas. Eso pasó mucho en Perú, incluso acá en Chile. Por ejemplo, la Quintrala, que era la mujer más rica de Chile, era nieta de la cacica de Talagante, que era una cacica, digamos, indígena inca, que tenía un montón de tierra y que un español se casó con ella y ahí la descendencia fue heredando, digamos. Y la Quintrala fue la mujer más rica de Chile, teniendo un cuarto de sangre indígena, pero de la nobleza inca, entre comillas. Dos cuartos eran alemanes y un solo cuarto era español. Porque también venían alemanes. Mientras fueran católicos, los españoles dejaban venir a América gente de otras nacionalidades, porque en esa época más importante que la nacionalidad era la fe. Así como venían irlandeses, venían alemanes, etc. Así que básicamente eso era lo que quería comentar, digamos. No sé si me perdí un poquito, pero todas las cosas que pueden decir en México respecto a esto son estupideces. Los españoles lo que fueron es a liberar a los indígenas comunes, digamos, de una servidumbre horrorosa a la que los tenían esclavizados los aztecas, que se dedicaban a atacar y a saquear y a matar y a cobrar vidas humanas
de manera ritual de todos los otros pueblos que los rodeaban, los tlaxcaltecas, los olmecas, qué sé yo. Y eso, o sea, obviamente llegó con una religión, un mensaje de paz, de salvación de las almas, de no maltrato físico, etc. Y obviamente la gran mayoría de los indígenas que no eran los aztecas se unieron a este pequeño contingente español y fueron junto con ellos a derrotar a los aztecas. Esa fue la realidad, digamos. Y creo que no hay nadie que lo niegue en la actualidad. Solamente en México ven una parte de la historia bastante sesgada y bastante ignorante, a mi parecer. Muchas gracias.